Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a continuar con el curso integral de diagnóstico por imágenes. Le voy a dar la palabra a la doctora Alejandra De Sole, integrante del CEM, quien va a hacer la presentación de la nueva clase. Buenas tardes, doctora. ¿Puede comenzar? Hola Darío, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los alumnos, buen viernes. Otra charla, otra disertación sobre el curso integral de diagnóstico por imágenes. Y bueno, lo voy a tratar de nombrar lo mejor posible al doctor. Un gusto, un placer. El doctor Brower de Koning, ¿puede ser? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenas tardes. Si quiere repetir. No, está perfectamente nombrado, es difícil. Bueno, hoy va a hablar de técnicas de imágenes para estudio del encéfalo como primer tema. Exactamente, van a ser 2 charlas y después vamos a compartir unos casos típicos de distintas patologías del encéfalo para, en el tiempo que contamos, mostrar a los alumnos la patología prevalente y más interesante, sobre todo para el médico general y la utilidad de las imágenes. Perfecto. Bueno, adelante entonces. Bueno, me voy a presentar brevemente. Me llamo Hernán Brower de Koning y soy especialista en diagnóstico por imágenes y me desempeño acá en diagnóstico por imágenes CUNINTE de la ciudad de Santa Fe. La primera charla va a ser un repaso de las técnicas que usamos para estudiar el encéfalo por imágenes. La segunda charla va a versar sobre traumatismo cráneoencefálico, que creo que es una patología muy frecuente y que el médico general tiene que conocer la utilidad de los métodos de estudio por imágenes. Y después, como ya anticipé, vamos a ver distintos casos. Empezamos entonces con las técnicas de estudio, y que básicamente son estas. Fundamentalmente, la charla va a ser sobre tomografía computada y resonancia magnética, que es lo que usamos nosotros. En geografía digital tiene valor diagnóstico para los estudios, para la patología vascular, y mucho valor también en cuanto a la terapéutica actualmente. Después tenemos PET y SPECT, que son estudios de medicina nuclear, y ecografía solamente tiene valor cuando se hace transfrontanelar en neonatos y el Doppler transcraneal. Breve referencia histórica. Justamente este año se cumplen 50 años que empezaron a hacer tomografías computadas, en el año 71. Previamente a esto solamente se podía evaluar la patología del sistema nervioso central en forma indirecta, inyectando o colocando algún contraste iodado, ya sea por vía vascular o por mielografía. ¿Sí? Entonces era muy difícil evaluar un tumor, un hematoma, cualquier tipo de patología, porque era en forma indirecta, según el desplazamiento y la vascularización que tuvieran. O sea, fue un gran hito para la medicina el desarrollo de la tomografía computada. Esta es una foto del primer aparato que se limitaba solamente para hacer el estudio de cabeza, y eran estudios muy, si lo vemos ahora, muy básicos, pero por primera vez se pudo ver el encéfalo en un estudio de imágenes. Este es un tomógrafo de los que contamos actualmente. En general son multi-slice, con distintas cantidades de filas de detectores, que los alumnos habrán visto seguramente alguna vez en alguna sala de guardia o de la sala de tomografía que suelen estar adyacentes a las salas de guardia. Y ahí al lado tenemos la bomba de inyección, que es fundamental para los estudios vasculares actuales. Si le sacamos la carcasa y la camilla, de esto consiste un tomógrafo. ¿Sí? Un tubo de rayos X, si se quiere bastante similar a los que se usan para las placas radiográficas, pero en vez de tener una película, tenemos una hilera de detectores que van a captar la radiación que no queda retenida por el organismo o el tejido que vamos a estudiar.
Esto se adquiere una serie de datos matemáticos que una computadora va a reconstruir para poder ver las imágenes y diferenciar los distintos tejidos. Otra vez, la misma imagen con la adquisición helicoidal, que son estudios volumétricos que después se pueden procesar y se pueden reconstruir en distintos planos anatómicos. Digamos, la idea de la tomografía ya estaba desde tiempo antes que se pueda desarrollar, pero se necesitaba una computadora que haga los cálculos apropiados, que recién, justamente en el año 71, se pudo adquirir realmente una imagen, que eran estudios, todo el procesamiento llevaba muchos minutos, era muy básico y las computadoras ocupaban muchísimo espacio. Ahora los CPU son un poco más grandes que una computadora hogareña. Entonces, como les decía, tenemos un tubo que emite los rayos X, los distintos tejidos que se hacen distintas adquisiciones a medida que van girando tanto el tubo como los detectores. Se le asigna un valor numérico a cada voxel. Esta es la unidad de imagen según el espesor que va a reconstruir después la computadora. Y un concepto con el que tienen que estar familiarizados es de las distintas densidades tomográficas. ¿Sí? En la radiografía vamos a tener la radiografía la densidad del calcio, la de los tejidos blandos que no se puede diferenciar de los líquidos, la grasa, el aire y los metales. Se limitan a esas distintas, a esas 4 o 5 densidades. En la tomografía computada, cada tejido va a tener una densidad distinta que de forma arbitraria se distribuye en una escala positiva y negativa, tomando como densidad 0 el agua. Esto se mide en unidad de Hanfield en honor del ingeniero que inventó la tomografía computada. ¿Sí? El sistema nervioso central nos vamos a manejar básicamente con muy pocas densidades. El agua, que va a ser equivalente al líquido cefalorraquídeo, la sustancia blanca, la sustancia gris, la sangre y muy raramente dentro del cráneo la grasa, que no es normal de encontrar. ¿Sí? Nos vamos a manejar entre esa escala que va más o menos entre menos 100 y más 100. La diferencia de la densidad de cada estructura depende de cómo está compuesto los tejidos. Básicamente, la sustancia gris, tenemos los cuerpos celulares que van a atenuar de forma mayor a los rayos que la sustancia blanca, que tiene los axones con la mielina, que es grasa, ¿no? Y la sangre coagulada, que se va a formar básicamente mayor densidad por el depósito de los hematíes. Cuando se produce el coágulo, se retrae el suero y la densidad que tiene el hierro de los glóbulos rojos. Hacemos un paneo rápido. Esta es una tomografía computada de un corte estándar de cerebro y vamos a usar distintas ventanas para evaluarlo. Si esta es una ventana típica de cerebro, hay dos conceptos. Uno es el level o nivel y el window o la amplitud de ventana, que vamos a jugar cuando estudiamos las imágenes para ponderar los distintos tejidos y las distintas patologías. Si esta es una ventana típica de cerebro, y vemos las distintas densidades que tienen acá. Estas son las unidades de Hanfield, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo va a estar cercano a 0, en este caso da 5, depende de la calibración del equipo. La sustancia blanca que tenemos se midió ahí en el cuerpo calloso, que va a ser de 26 unidades de Hanfield, y la sustancia gris, medida ahí en el núcleo lenticular izquierdo, que va a ser de 36. Aproximadamente hay 10 unidades de diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Esta es otra ventana distinta. Son siempre los mismos datos adquiridos, que uno los manipula en la computadora, que vamos a oscurecer, vamos a subir el level o el nivel de ventana para poder diferenciar mejor lo que se encuentra por debajo de la hiperdensidad normal del hueso.
¿sí? Esto es lo que llamamos ventana para subdural. Este es otro tipo de ventana que se usa habitualmente, que llamamos de stroke, porque la amplitud de ventana es más cerrada y permite una mejor diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, que la vamos a usar especialmente cuando pensamos en un infarto, porque es una de las cosas que cambian, o de los signos precoces, es la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Esto es cuando inyectamos contraste. Normalmente es muy limitado el pasaje del contraste iodado al encéfalo por la presencia de la barrera hematoencefálica que impide o dificulta el pasaje de las macromoléculas, ¿sí? Pero vamos a tener distintas estructuras que es normal que realcen porque carecen de barrera hematoencefálica. Si acá vemos algunas, como son los plexos coroides de los ventrículos laterales, las estructuras vasculares propiamente dichas, la dura madre, las meninges, la hipófisis, por ejemplo, la epífisis, son distintas estructuras que es normal que realcen. Y con los equipos actuales, como les decía que es una transición volumétrica que se puede reconstruir en distintos planos, tenemos la facilidad de ver las estructuras. Esta es una reconstrucción coronal y sagital, ¿sí? La adquisición actualmente se hace siempre en axial, pero ese volumen se puede reconstruir en distintos planos. Vamos a ir repasando algunas de las estructuras anatómicas que vamos a ver después con los casos que vayamos presentando, ¿sí? Tenemos un encéfalo, una parte de la cavidad intracraneal supratentorial. Esta es la hoja de la tienda del cerebelo, ¿sí? Los ventrículos laterales, los hemisferios, los lóbulos frontal y temporal, ¿sí? La cabeza del núcleo caudado, tercer ventrículo, ventrículos laterales, cisterna supracelular, la división del tronco basilar, a nivel de su extremo, la cisterna supracelular. En una reconstrucción sagital, vemos lo mismo, agregamos entonces los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, el vérnice cerebeloso, porque es un corte de la línea media, el cuerpo calloso, los distintos lóbulos cerebrales, ¿sí? Y las estructuras vasculares, que acá podemos distinguir el seno longitudinal superior, el seno recto, la vena de Galeno, el seno recto, la silla turca con hipófisis, el tronco basilar. Ya vamos a ir viendo con mayor detalle las estructuras. Y otra ventana a tener en cuenta es la ventana ósea, que vamos a subir el nivel de ventana y vamos a aumentar la amplitud de ventana para poder diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca y favorecer el diagnóstico, ya sea de la patología traumática o tumores o lesiones que pueden afectar a la calota. Acá se puede diferenciar perfectamente las suturas, y agregamos el otro concepto que es el de filtro. Aparte de ventanas tenemos distintos filtros de reconstrucción, que es el filtro óseo o filtro de mayor resolución espacial, que ayuda también al diagnóstico. Repasamos rápidamente cuáles son las ventajas actualmente de la tomografía computada. Básicamente la rapidez es lo que vamos a usar fundamentalmente en la patología aguda, y es mejor que la resonancia magnética para la evaluación de las estructuras calcificadas y el aire, ¿sí? Algunas indicaciones, bueno, todo lo que es agudo, ACV, traumatismo, lesiones óseas, y tenemos algunas técnicas asociadas que vamos a ver ahora. La contraindicación, bueno, fundamentalmente, especialmente en niños, porque se usan rayos X y en una dosis bastante más importante que una placa. Justo hoy salió en el diario que se hizo una trombectomía acá en el hospital Cuyem, en otros lugares, y bueno, esperemos que llegue alguna vez.
en el paciente con un déficit agudo, se debe, sobre todo cuando se sospecha un stroke, ya hay en otros lugares tomógrafos ambulantes que lo cargan al paciente en la ambulancia y le hacen el estudio de cerebro, muchas veces con la angiotomografía y los estudios de perfusión para evaluar si el paciente se puede beneficiar con una recanalización y disminuir el territorio del infarto. ¿Sí? Entonces se puede hacer el estudio dentro del mismo de con un tomógrafo ambulante y derivar al paciente al centro donde hacer la selección del paciente y derivarlo al centro para que se haga el tratamiento apropiado. La angiotomografía, bueno, básicamente se hace una tomografía con una adquisición rápida, se inyecta en la vena del antebrazo a alto volumen, siempre con una bomba, por eso es fundamental, y se pueden adquirir en distintos tiempos, arterial y venoso, y permitir diagnosticar ya sea aneurismas u obstrucciones. Este es un estudio de angiotomografía, que se usan también otros algoritmos que se llaman máxima intensidad de proyección, que se sustrae el resto de las estructuras y permite ver con mucha fidelidad lo que queremos ver, que son las arterias. ¿Sí? También se hacen con reconstrucciones en distintos planos. Se ven perfectamente las carótidas extracraneales, intracraneales en las distintas porciones, cerebrales medias, cerebrales anteriores, la arteria basilar. Y acá ya tenemos un poco de tiempo venoso que ya se está definiendo el seno longitudinal. También se hacen reconstrucciones tridimensionales. Acá tenemos una linda imagen de un aneurisma del extremo de la basilar. Y en el estudio del encéfalo, también sobre todo cuando es con ACV, por ACV, tenemos que estudiar desde el callado aórtico a distal, porque la lesión, el foco embolígeno o la obstrucción puede ser más próxima. ¿Sí? Con una reconstrucción 3D, lo podemos ver de arriba, de abajo, de adelante. Es todo un trabajo, la manipulación de las imágenes, y acá vemos perfectamente entonces el polígono de Willis, las carótidas, cerebrales anteriores, cerebrales medias, comunicante anterior, las arterias vertebrales, tronco basilar, el aneurisma en el extremo y las arterias cerebrales posteriores. Bueno, respiramos un poco y ahora vamos a seguir con la resonancia magnética, que salvo para las indicaciones que dimos previamente de la tomografía computada, es el estudio que nos va a dar más información respecto a la patología encefálica. Sí, bueno, esto es un resonador, para los que no lo han visto, que afuera puede parecer bastante un tomógrafo, pero bueno, acá la diferencia que tenemos es realmente un túnel donde va a entrar el paciente y que puede limitar los exámenes a los pacientes claustrofóbicos. Y se coloca una bobina, en este caso, para estudiar el cerebro. No es una sensación muy agradable. Son estudios que llevan su tiempo, por eso el paciente tiene que estar tranquilo. Si es claustrofóbico, eventualmente sedado, para poder adquirir imágenes de calidad. Este es un equipo por dentro. Tenemos los gradientes que van a dar se van a generar el campo magnético. Toda la sala está aislada por una jaula que impide que entren ondas de radiofrecuencia o entren o salgan ondas de radiofrecuencia y limiten el campo magnético a la sala. ¿Sí? Así es como entra el paciente, y a lo que agregamos las bobinas que van a emitir y captar la radiofrecuencia. ¿Sí? Básicamente la resonancia magnética aprovecha la capacidad magnética de los iones de hidrógeno, que cuando se colocan en un campo magnético intenso se alinean en la misma dirección,
y vamos a jugar con eso, con las distintas secuencias que van a emitir una radiofrecuencia y van, cuando se vuelven a acomodar o alinear los protones, emiten otra onda que va a ser captada por las bobinas. ¿Sí? Vamos a, digamos, para ponernos de acuerdo en lo que hablamos, vamos a hacer un repaso de las distintas secuencias. ¿Sí? Estos varían según, bueno, muchos parámetros técnicos y físicos que no vienen al caso mencionar. Básicamente tenemos un tiempo de eco y un tiempo de repetición que los ingenieros y los bioingenieros han diseñado para poder diferenciar los distintos tejidos. ¿Sí? Las secuencias básicas que tienen que conocer es T1, T2 y otras adicionales que vamos a ver más adelante. T1 es una secuencia que tiene la mejor resolución anatómica, si se quiere llevar ese concepto, y T2 es la que va a poner en evidencia el agua, ya sea intracelular, extracelular. Vamos a ir viendo con las imágenes. ¿Sí? ¿Cuáles son los tejidos o las sustancias que van a ser hiperintensos? En la secuencia T1, básicamente grasa, sangre cuando está en estado de metahemoglobina, las proteínas, melanina y el contraste paramagnético que usamos, que es el gadolínio. Lo que va a ser hipointenso, todo lo que tenga agua, incluyendo el edema, la sangre crónica, las calcificaciones pueden tener una señal variable, y los vasos con flujo rápido. Esto se da por un fenómeno que se llama vacío de flujo, porque, bueno, entre que se emite el pulso de radiofrecuencia y lo vuelve a captar por el rápido movimiento de la sangre, no emite ninguna señal. Vamos a ver que los vasos en resonancia magnética, si tienen el flujo conservado, se van a ver oscuros por este fenómeno. Y T2, básicamente, entonces lo hiperintenso o lo brillante o lo blanco va a ser el agua, la grasa, la sangre en algunos estadios, y hipointenso vamos a tener, bueno, el contraste, la melanina. El gadolínio es la sustancia paramagnética que se usa como contraste, es un metal, igual que el yodo en tomografía. Tiene sus contraindicaciones, sobre todo la patología renal. Por suerte son muy raros los casos de alergia y no son graves, como puede pasar con el yodo. ¿Sí? Y el comportamiento es similar. Prácticamente no pasa la barrera hematoencefálica y realza las distintas estructuras normales donde esta no está. Esta es una imagen de T1, ¿sí? Es más sutil y mejor la definición anatómica que la tomografía computada, y vemos la sustancia gris, ¿sí? Cortical, que va a ser más oscura que la sustancia blanca que tiene la grasa de la melanina. ¿Sí? Vemos las distintas estructuras grises, los núcleos de la base, el líquido oscuro. Cuando ponemos el contraste, el realce en las mismas estructuras que veíamos en tomografía. En este caso, las adquisiciones en distintos planos son directas, no son reconstrucciones, aunque cada vez más se usan, mira que los imanes son más potentes y los software más avanzados, cada vez se usan más también las adquisiciones volumétricas para hacer la reconstrucción. Imagen coronal, fíjense que bien que se ve, bueno, el quiasma óptico, el tallo pituitario, la glándula hipófisis, los senos cavernosos y el vacío de flujo de las arterias carótidas. Es una secuencia T2. Vamos a ver invertido respecto al T1 cómo se comporta la sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí? Vamos a ver hiperintenso de la sustancia gris, hipointenso de la sustancia blanca y el líquido oscuro, ya sea el intraventricular o el del espacio extragranular. Eco de gradiente o secuencia de susceptibilidad son variantes de T2 que se caracterizan por ser especialmente sensibles a
las sustancias paramagnéticas o diomagnéticas. ¿Sí? Nos permite ver los restos, sobre todo las calcificaciones y los restos hemáticos, aun cuando el sangrado haya sido muy crónico. ¿Sí? Veremos después la evolución de la sangre, pero el estadio final es la hemosiderina, que va a quedar como un tatuaje para siempre en el cerebro. Otra secuencia muy usada es la secuencia Flair, que es una variante de T2, pero que el líquido cefalorraquídeo igual se queda atenuado y se ve oscuro, igual que en un T1, pero siempre es una secuencia T2. Favorece la evaluación de imágenes hiperintensas, intraaxiales o dentro del parénquima, cuando el líquido cefalorraquídeo se pone oscuro. Esta es una secuencia Flair, el comportamiento entonces es igual que un T2, pero el líquido cefalorraquídeo es oscuro. Esta es una secuencia T2 estrella o GREC. Un tema es con el comportamiento de la hemoglobina, porque va variando cuando tenemos un hematoma. El comportamiento es bastante variable, ¿no? Esto no tienen por qué saberlo, pero por ahí sí es el concepto. Normalmente, dentro de cuando circula la sangre, está en el estado de oxihemoglobina. Después de cuando se rompe, se extravasa y deja de recibir oxígeno, pasa de oxihemoglobina, metahemoglobina intracelular, extracelular y hemosiderina es el estadio final. Y en la tomografía computada, creo que no lo dije antes, también tenemos un pico en el estado hiperagudo y agudo, y la densidad va a ir bajando progresivamente hasta ser indetectable tomográficamente. En la resonancia magnética siempre vamos a saber si hubo alguna hemorragia previa. Algunas palabras de las técnicas funcionales. Esto, bueno, trae bastante curiosidad muchas veces, porque no son secuencias que nos den mucha información anatómica o morfológica, pero son muy eficientes y muy importantes para el diagnóstico de varias patologías. Algunos conceptos de difusión: normalmente las moléculas de agua difunden, si no hay ninguna membrana interpuesta, en forma libre y aleatoria. Esto se llama el movimiento browniano. Cuando tenemos membranas, ya sea de las células o intracelulares, esto va a variar. Cuando tenemos mayor espacio extracelular, la difusión va a estar facilitada respecto a los tejidos que tienen muchas células. ¿Sí? Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, que si fluye libremente, no hay membranas, no hay células adentro, entonces va a estar mayormente facilitada la difusión. Y en los tejidos que tienen muchas células va a estar más restringida. Esto se valora siempre en forma comparativa. ¿Qué pasa cuando hay un infarto? Deja de llegar oxígeno, falla la bomba de sodio-potasio, se retiene el sodio dentro de las células, se hincha, entonces va a disminuir el espacio extracelular y se va a restringir la difusión. Un concepto importante es que esto lo vamos a detectar a escasos minutos de que se instale el infarto. ¿Sí? Este es el valor de la resonancia magnética, que incluso sin haber ninguna alteración tomográfica, porque tomografía demora un par de horas en verse en los infartos, a los minutos ya podemos diagnosticarlo con difusión en resonancia magnética. La otra utilidad que tiene es para la ponderación de tumores, ya que los tumores, cuantos más celulares sean, o sea, con un índice de agresividad, mayormente va a estar restringida la difusión. Y lo mismo va a pasar
que es otra de las utilidades del valor diagnóstico, es para los abscesos. Cuando tenemos muchas membranas celulares por piocitos, leucocitos, el material purulento también va a estar muy restringida la difusión. Esta es una imagen de difusión, que es una variante de T2, y esto se procesa, y lo que nos vamos a fijar es lo que se llama mapa ADC, o coeficiente de difusión, que se puede medir el desplazamiento de las moléculas del agua. Esto, después vamos a ver más adelante, se le da un valor específico y nos puede orientar a las distintas patologías. Bueno, esto es para lo que sirve: infartos, tumores y colecciones purulentas. Perfusión es otra técnica adicional de la resonancia magnética, que nos permite valorar distintos valores, parámetros hemodinámicos. Lo que más nos interesa es dentro del lecho capilar. Hay distintas técnicas, sin contraste, con contraste, es la que más se usa. Esto, por ejemplo, tenemos un infarto con distintas adquisiciones. Esta es la difusión, donde se ve la restricción, que vamos a ver hiperintenso. Este es el mapa ADC, que lo vamos a ver hipointenso. La secuencia de perfusión, donde se ve una caída del flujo sanguíneo, se complementa también con una angiografía por resonancia magnética, donde se ve la oclusión de la arteria cerebral media. Esta es una secuencia FLAIR convencional, donde se ve el edema. Y bueno, la utilidad es justamente para, tanto por tomografía como por resonancia, se usa la perfusión para seleccionar a los pacientes que se pueden beneficiar por una revascularización. Otra utilidad muy importante es en los tumores, ya que según el volumen sanguíneo cerebral, se puede calcular la presencia o se puede esperar la presencia de neoangiogénesis en los tumores como signo de agresividad. Resonancia magnética funcional, bueno, nosotros no estamos haciendo esto, pero se basa, como para que sepan que existe, en la transformación de oximoglobina a desoximoglobina, cuando las neuronas consumen este oxígeno en forma selectiva. Es una secuencia que se llama BOLD, y se le hace hacer al paciente distintas actividades para estimular específicamente la corteza, de distintos sectores de la corteza. Se usan parámetros visuales, de habla, auditivos, y nos ayuda a detectar, bueno, por ejemplo, cuál es el hemisferio dominante, y si se va a hacer una cirugía, por ejemplo, de resección de un tumor, como es en este caso, hasta dónde se le puede resecar y la secuela que va a quedar para el paciente. Otra de las imágenes. Se hace un match, se compagina con las adquisiciones morfológicas, y se puede detectar las distintas zonas sensitivas, motoras. Espectroscopía es otra de las técnicas que se usan, que no es para nada morfológica, pero que nos permite evaluar distintos metabolitos de cada tejido. Sí, hay metabolitos normales dentro del sistema nervioso central, como es la N-acetil-aspartato, que es un metabolito neuronal. Hay otros también normales, como la creatina, que es un metabolito energético, la colina, que son de membranas, y otros que pueden llegar a ser anormales. ¿Sí? Lo que va a salir en el estudio de espectroscopía son distintos metabolitos que se pueden diferenciar por la nube de electrones que rodean al hidrógeno, ¿sí? Que va a variar según cada sustancia. Los más importantes tenemos el N-acetil-aspartato, que es el metabolito normal, la creatina, la colina. Esta es una curva aproximadamente normal. Acá, por ejemplo, tenemos un tumor difuso en el lóbulo temporal derecho,
que la curva es distinta en el sentido que baja, está disminuido el componente producido por las neuronas y sube la colina, que es marcador de recambio de membrana. Esto habla de un tumor de una cierta agresividad que es menor comparado con este que sigue, donde prácticamente el N-acetil-aspartato está prácticamente ausente y la colina muy elevada. Entonces, ya sabemos que este es un tumor más agresivo, que, bueno, según donde pongamos el cursor, hay algunas técnicas que se llaman multivoxel, que nos ayuda también a seleccionar dónde se tiene que biopsiar el tumor para detectar cuál es la parte del tumor más agresivo. Tensor de difusión es una variante, se usa la técnica de difusión, sabiendo que dentro de los axones el agua va a difundir siguiendo la orientación de los axones y no de forma transversal, al no poder cruzar las membranas. ¿Sí? Entonces se hacen muchas adquisiciones en distintos planos. Distintos valores de tensor de disfunción que se pueden reconstruir en distintos planos también y en 3D, y nos permite vislumbrar las características de los distintos haces de sustancia blanca. La imagen está mejor en 3D y vemos distintos haces, ya sean dentro del hemisferio, que cruzan de ambos hemisferios, los que van a caudal. También se usa para valorar el daño que ha producido alguna noxa, sobre todo los tumores cuando se tienen que resecar, y qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Se adjudican, según la orientación de los haces, distintos colores: verde los que van de adelante hacia atrás, rojo los que cruzan de hemisferio a hemisferio, y azul los que van en una orientación cráneo-caudal. ¿Sí? Se hacen estas reconstrucciones que tienen su utilidad, sobre todo para los estudios prequirúrgicos. La angioresonancia, también una resonancia específica para valorar las estructuras vasculares. Se usa no es necesario en el cerebro la inyección de contraste, y se usa el movimiento de los protones según la orientación, si se hace el cráneo caudal o en el sentido inverso. ¿Sí? Las arterias normalmente van de abajo hacia arriba, entonces se hace una secuencia que capta todos los protones que tienen ese movimiento. ¿Sí? Son cortes muy finos, secuenciales, que nos permiten hacer una reconstrucción tridimensional. Esto lo que se llama un corte crudo, donde vemos las arterias carótidas en una porción intracavernosa y intrapetrosa, el tronco basilar y la cisterna prepontina. Esta es otra adquisición más arriba, y la suma de todo nos va a dar las reconstrucciones tridimensionales, que la podemos girar en distintos planos. Una en sagital. Se puede también estudiar las carótidas y las vertebrales. En este caso, muchas veces es necesario administrar gadolina. Bueno, espero que esta es la primera parte de la charla, como para que hablemos un idioma común cuando encaremos las patologías. Bien, hacemos un breve descanso. Bueno, Doc, Bueno, Doc. 5 Sí, minutos. Darío. Espero que no haya sido demasiado. Si quieren 5 minutos, seguimos. Bueno, 5 minutos. Bueno, gracias. Listo, Doc, puede comenzar cuando lo desee. Perfecto. Bueno, espero que no haya sido demasiado rápido la exposición anterior. No
no pregunté si tenían algunas dudas. En todo caso, los hablamos al final de esta charla. Así que, entonces, sobre trauma cráneoencefálico, los que están en guardia seguramente ven muchos de estos casos. Cada vez, lamentablemente, es más frecuente y hay que estar atento porque puede estar en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Las imágenes son fundamentales en este sentido, ¿sí? Por definición, bueno, son las lesiones producidas en el cráneo y su contenido por la energía cinética. Estas pueden ser por un impacto directo, perforante o no perforante, y la segunda opción es por la diferencia de aceleración entre sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, tomografía computada, ya hablamos bastante recién, es el estudio de elección, detecta muy bien los sangrados y la mayoría de las patologías. Es muy importante hacer un estudio sistemático, ya que puede haber múltiples lesiones en distintas partes del cráneo. El que está en la guardia, bueno, el paciente le dice dónde se golpeó o va a ver el edema. Cuando nosotros básicamente no vemos los pacientes, vemos las imágenes y es de mucha utilidad detectar dónde fue el sitio de golpe por el edema de los tejidos blandos. Inmediatamente vamos a buscar si hay una fractura subyacente, y de afuera para adentro, si tenemos colecciones extraxiales, lesiones en el parénquima propiamente dicho, o sea, lesiones intraxiales, la repercusión que estas tengan por desplazamiento de línea media y herniaciones del encéfalo, y nos vamos a valer como dijimos antes, de las reconstrucciones multiplanares. A veces es necesario inyectar contraste cuando sospechamos una lesión vascular, ya sea arterial o venosa, y cuando hay un golpe en la cabeza, muy frecuentemente puede estar dañado también no solamente el contenido intracraneal, sino los peñascos, las órbitas, el macizo craneofacial, las articulaciones temporomandibulares y la columna cervical. Este es un ejemplo de la utilidad de las reconstrucciones multiplanares. Acá una reconstrucción coronal, donde vemos la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, y una colección en esta localización que en las imágenes axiales sería difícil de evaluar. Ya vamos a ver de qué tipo de colección estamos hablando. Resonancia magnética, como les decía, son estudios que llevan su tiempo, el paciente tiene que estar muy quieto, entonces no tiene mucha utilidad en la etapa aguda, sí para ver las secuelas, y cuando el estado de conciencia del paciente no se corresponde con lo que hallamos en la tomografía computada. Quiero hacer referencia, bueno, el sitio donde obtuve muchas de las imágenes y una orientación para armar la charla, que es este sitio que se llama Radiopedia, que es un sitio colaborativo de radiología con base en Australia. Está en inglés, pero muchas de los cursos están con subtítulos en inglés, y bueno, lo recomiendo y quiero hacer el reconocimiento. Empezamos entonces de afuera para adentro. Las fracturas en sí mismas, la mayoría no tienen valor patológico en sí, pero nos marcan dónde pueden estar las lesiones. Empezamos el hematoma extradural, subdural y hemorragia subaracnoidea. La tomografía computada, como dijimos, es excelente para el diagnóstico de las hemorragias agudas. Repito que es cuando se produce la extravasación, la retracción del suero y la concentración de los hematíes con la hemoglobina y por la parte de componente sanguíneo o de proteína. Hay que estar familiarizado con la anatomía normal, las distintas capas que vamos a tener desde el cuero cabelludo hasta el encéfalo. Si empezamos entonces del cuero cabelludo,
la grasa del tejido celular subcutáneo, la calota con la tabla externa, el diploe, la tabla interna. Acá tenemos una sutura entre dos huesos distintos. Vamos a tener la dura madre, que va a estar pegada al hueso, que a su vez tiene dos membranas que son inseparables entre sí. Luego vamos a tener la aracnoides, el espacio subaracnoideo, con estas membranitas que hay en ese espacio y que le dan el nombre por un aspecto así tipo de la araña. La pía madre, que va en continuidad directa con el encéfalo, ¿sí? Y entre las distintas hojas de la dura madre vamos a tener los senos venosos durales, los pliegues, como dijimos, la hoz cerebral, la tienda, y bueno, las granulaciones de Paccioni. Estamos entonces de afuera para adentro. Los hematomas extradurales son muy frecuentes en los traumatismos graves. El concepto que hay que tener básicamente son de origen arterial, muy frecuentemente, sobre todo a nivel parietal, por rotura de la arteria meningia media. Es una rama de la carótida externa que a su vez una rama de la arteria maxilar que entra al cráneo y es rama de la carótida externa. Al ser arterial, la presión para que crezca el hematoma es mayor y es realmente una urgencia. Dentro del punto de vista de las imágenes, generalmente tiene una morfología biconvexa, no cruza las suturas porque está adosada al hueso. Entonces el espacio donde se va a coleccionar la sangre va a ser entre la tabla interna y la dura madre. ¿Sí? Van a ver varios de estos gráficos, creo que son inmejorables para conocer este tipo de patologías. ¿Sí? Entonces tenemos la fractura, la dura madre que está despegada, la colección que está en rojo porque es arterial, ¿sí? Y ya por dentro vamos a tener las distintas capas que van a estar intactas, ¿sí? La aracnoides, espacio subaracnoideo, y la pía madre. Este es un hematoma extradural típico, con la morfología biconvexa, no va a cruzar acá la sutura, hay una fractura asociada, y tiene valor también ver que acá es donde se produjo el golpe directo. Se ven algunas burbujas aéreas, cuando puede ser o porque una lesión de la piel, o sospechar cuando está cerca del peñasco de las cavidades paranasales, que no haya una rotura y una cavidad que tiene aire y que pasa al hematoma, ya sea intra o extracranial. Otro hematoma extradural. En este caso, ya vemos que hay como un desplazamiento de estructuras de línea media, probablemente haya también parénquima cerebral herido subyacente. Acá tenemos otra imagen en el plano coronal, la fractura, el hematoma, el desplazamiento, un paciente que está intubado en una reconstrucción 3D donde se ve el trazo de fractura, que en este caso es frontal. Otro hematoma, la morfología biconvexa, este está cerca de la fosa posterior, habría que verlo en los otros planos, se ve el efecto de masa y hay un signo de dilatación de los ventrículos laterales, sobre todo el estadio más precoz que es en las prolongaciones temporales. Cuando no cruza la sutura, básicamente cuando la fractura sí cruza las suturas, entonces el hematoma se extiende hacia ambos lados, cuando hay una diastasis o cuando hay una rotura de un seno venoso. Y otro caso especial, que son hematomas extradurales pero de origen venoso, es en la localización temporal anterior, cuando hay adosado al ala mayor del efenoides. Sí, acá tenemos un hematoma extradural que cruza la sutura sagital y produce un desplazamiento
acá del seno longitudinal superior y el hematoma extracraneal asociado. Y estos son estos hematomas extradurales que sí son de tratamiento conservador en esta localización muy típica. Vamos para adentro entonces, el hematoma subdural. El espacio entonces es distinto, se produce entre la dura madre y la aracnoide. Es un espacio virtual que se puede separar por el traumatismo, sobre todo hay secundario a roturas de vasos venosos, ¿sí? Como vemos acá, bueno, está justamente en azul, acá tenemos la zona del traumatismo, ¿sí? Entonces la lesión va a estar coleccionada, la sangre va a estar coleccionada entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? El espacio subaracnoideo va a estar conservado, así como la píama. Lo vamos a ver en tres escenarios. El extradural básicamente va a ser un traumatismo grave. Me acuerdo, bueno, cuando era estudiante que nos hablaban de esa modalidad bimodal, que era el paciente que perdía el conocimiento con la contusión cerebral, se recuperaba, se dormía y no se despertaba más, ¿sí? Es en el extradural. En el subdural, que es el que estamos hablando ahora, un escenario es el del traumatismo franco, igual que el hematoma extradural. Otra forma bastante frecuente de encontrarlos es sobre todo el paciente anciano con un traumatismo un traumatismo vago o que puede no reconocerse incluso, que comienza con cefalea, trastorno cognitivo y tiene un hematoma subagudo o crónico. Y otro escenario es los niños con distintos hematomas en distintos estadios, es el niño golpeado o el maltrato infantil. Tenemos una imagen típica, el hematoma subdural, que tiene esta morfología como semiluno, ¿sí? A diferencia del hematoma extradural. Y acá se ve con claridad que cruza la sutura entre el hueso parietal y el occipital. Acá tenemos otra lesión más grande, con desplazamientos de línea media, y muy probablemente esta hipodensidad y esta pérdida de la diferenciación de sustancia gris y blanca sea por edema y la contusión. ¿Sí? Hay mucho desplazamiento que es realmente un cuadro urgente. Otro hematoma, un poco más chico, en el plano coronal. Fíjense, en este caso no tiene lo que referí antes de la ventana subdural, es muy similar con una ventana estrecha, la densidad normal del hueso con la de la sangre aguda. O sea, es importante manipular las imágenes para poder llegar a un diagnóstico correcto. Y se pueden extender por los distintos pliegues de la dura madre. En este caso tenemos un hematoma que está limitado a la hoz cerebral, y el que vimos anteriormente era el tentón. Como les decía, pueden tener una evolución subaguda crónica, y la sangre que se coleccionó va a seguir esa evolución que vimos antes. De hiperdenso va a pasar a isodenso y luego a hipodenso. Esto puede hacer, sobre todo cuando son isodensos, difícil de diagnosticar en una tomografía, sobre todo si no se cierra la ventana y si no se tiene conocimiento. Por ejemplo, vemos acá que la colección es similar en densidad al parénquima encefálico. Estos hematomas subagudos o crónicos pueden tener a su vez resangrado, que nos ayuda al diagnóstico. Ya cuando son crónicos, también se puede formar lo que se llama un efecto hematocrito, que los glóbulos rojos se depositan libremente en sectores declives y el suero queda para arriba, igual que en un tubo de ensayo. Y a veces no es tan extraño que pidan una resonancia magnética en
abuelo con un cierto grado de deterioro cognitivo y encontremos en una resonancia magnética una colección subdural, sumado que, bueno, por la atrofia normal, el hematoma tiene más espacio para crecer, ¿sí? Entonces vemos el suero arriba y el contenido sanguíneo que tiende a ser más hipointenso en sectores de Cleves. Este es un poco a grandes rasgos cómo es la evolución, que, bueno, pueden terminar calcificando. Higroma es otro tipo de colección en el mismo espacio subdural que los hematomas, pero de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También se produce un desgarro del aracnoides y se colecciona el líquido cefalorraquídeo en ese espacio virtual. Puede tener efecto de masa, pero en resonancia magnética nunca vamos a ver la sangre. Es muy parecida a la forma, pero sin sangre y con una evolución más benigna. Y bueno, último recordatorio brutal, digamos, de la diferencia entre hematoma subdural y extradural, el biconvexo, el extradural como un limón y el subdural como una semiluna con forma de banana. Lo que nos va a interesar, aparte de los hematomas en sí mismo, es la repercusión, ¿sí? El efecto de masa que tienen sobre una cavidad que no es distensible como es el cráneo, salvo que sea un traumatismo abierto o una diastasis, ¿sí? Es el desplazamiento del parénquima en distintas direcciones. Básicamente tenemos entonces la cavidad infratentorial, supratentorial. Estas pliegues de la dura que los separan son justamente muy rígidas y pueden comprimir ya sea el parénquima encefálico o estructuras extraaxiales como vasculares o nerviosas y contribuir a la gravedad del paciente o a la muerte, sobre todo si hay una compresión del centro respiratorio. ¿Sí? Estos son los distintos patrones de herniación. Básicamente, por debajo de la hoz cerebral, cuando se hernia un hemisferio sobre el otro, la arteria cerebral anterior circula por acá y se puede comprimir y complicar después con un infarto en su territorio. ¿Sí? A través de la tienda del cerebelo, que sea por la compresión del uncus del hipocampo. Por acá mismo también transcurre la arteria cerebral posterior y el nervio oculomotor, que bueno, eso es la correlación con la clínica que vamos a tener cuando se sospecha una herniación, ¿sí? O una herniación central con compresión del mesencéfalo y la gravedad que lleva. O también podemos tener una herniación de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno. Hemorragia subaracnoidea, seguimos yendo para adentro y es entonces el espacio en el que tenemos entre la aracnoides y la vía madre. ¿Sí? ¿De dónde puede venir la sangre? Ya sea por una contusión superficial, en este espacio que circulan las arterias puede haber una disección y una rotura vascular, o el desgarro propiamente de los vasos piales. ¿Sí? Lo vamos a diferenciar en las imágenes porque tienen la capacidad para introducirse en las distintas cisternas y surcos de la convexidad. ¿Sí? Vemos acá que las meninges, la dura madre está intacta y la del sangrado va a ser en el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Una pregunta que puede surgir, sobre todo traer un paciente inconsciente que iba manejando y encontramos una hemorragia subaracnoidea, sobre todo si no chocó con nadie, podemos pensar que la hemorragia es por el golpe o tuvo una rotura de un aneurisma y eso le llevó a la pérdida de la conciencia y el accidente. Si tenemos la duda, tenemos que hacer un estudio de angiotomografía. Normalmente los aneurismas se producen en la zona del polígono de Willis y que habita en la cisterna supracelar. Entonces, van a ser hemorragias mayores en esa localización, tanto las hemorragias subaracnoideas traumáticas
son realmente en el sitio del golpe. Esta sería una hemorragia por un aneurisma, ¿sí? Acá tenemos la cisterna supracelar, que se extiende el sangrado a la cisterna interhemisférica, a la cisterna siliana. Tenemos hemorragia intraventricular y ya signos de dilatación de los ventrículos laterales. Ya dentro del parénquima encefálico, las lesiones intraaxiales, las contusiones cerebrales, al igual que cualquier tejido al recibir un golpe, vamos a tener edema, podemos tener sangrado, rotura vascular. Este es un concepto importante, que es el de golpe y contragolpe. Cuando tenemos en la zona de impacto, hay una cierta movilidad del encéfalo dentro de la cavidad craneal. Vamos a tener una lesión en la zona del golpe, y a veces más extensa, donde se produce el contragolpe, ¿sí? Por eso buscamos, por ejemplo, en este caso, el edema de los tegumentos acá en la zona parietal, y la mayor lesión en la zona contralateral. Tenemos edema y hemorragia, un fuego contusivo hemorrágico. Y hay dos zonas que, aparte del mecanismo, tenemos que prestar especial atención porque están en íntimo contacto con el hueso, que es los polos temporales y la localización fronto-basal. Bien sobre la base de los lóbulos frontales. Inmediatamente el corte inferior seguramente está al techo de las órbitas del hueso, y es donde golpea y da los fuegos contusivos. Otro ejemplo, y en general estas lesiones no vienen solas, sino que tenemos, bueno, la sangre del parénquima pasa el espacio subaracnoideo, y frecuentemente vamos a también encontrar las colecciones extradurales o subdurales. En resonancia magnética, esta es la secuencia GRE que comentaba, es sensible a los productos de la hemoglobina, y vemos entonces los fuegos contusivos hemorrágicos, el edema, una colección extradural, la sangre que se deposita, o los glóbulos rojos que se depositan en sectores de Cleaves, y también tenemos sangrado intraventricular y otros focos contusivos en la zona temporal. Lesión axonal difusa, son lesiones que tomográficamente tienen muy poca representación. El paciente, luego del traumatismo, queda con un deterioro de conciencia importante, y son lesiones que se producen por cizallamiento. Si tenemos un ejemplo, se quedan cortados los axones con mayor o menor grado de hemorragia. En la tomografía va a ser muy poco lo que veamos, por eso hay que recurrir a la resonancia magnética, que sí es sensible. Básicamente la secuencia que vamos a usar, bueno, ustedes tenemos una secuencia FLAIR. Esta es una T2 estrella, donde los focos hemorrágicos, el edema y la localización más frecuente donde se produce este cizallamiento es en la unión de sustancia gris y sustancia blanca, ya sea cortical, en el cuerpo calloso y en el mesencéfalo. Esto da la gradación 1, 2 y 3 de las lesiones axonales difusas. Otra lesión acá en este caso está en el mesencéfalo. Fundamental es, bueno, conocer el antecedente traumático como para cualquier diagnóstico. Acá tenemos sangrado en las dos localizaciones características, en la unión de sustancia gris y sustancia blanca, y en el cuerpo calloso. En difusión también se ve muy bien por la presencia de edema citotóxico. Otras lesiones, también las localizaciones típicas. Y el pronóstico es malo porque, bueno, no se vuelven a reconstituir esos axones cortados. Y este es el último, bueno, repaso de las distintas lesiones. El hematoma extradural, subdural, hemorragia subaracnoidea, fuego contusivo y la lesión axonal difusa. Lesiones penetrantes, muy brevemente,
es muy distinta la repercusión de las lesiones de alta velocidad o de baja velocidad. ¿Sí? Cuando hay un proyectil por arma de fuego, destruye el hueso y a su vez esos fragmentos óseos se van a constituir en otros proyectiles, o sea, se magnifica tremendamente el grado de daño. En tanto, en las lesiones penetrantes, por ejemplo, un cuchillo o lesiones accidentales, van a ser, la reproducción va a estar limitada al trayecto del objeto penetrante. Sí, tenemos un ejemplo de una herida de arma de fuego. Tenemos neumoencéfalo, ¿sí? El hematoma que va siguiendo el trayecto de la lesión, y bueno, siempre el pronóstico es malísimo. Ya otra lesión penetrante, que es un bolígrafo que entró a través de la cavidad orbitaria. Y también tener en cuenta en los pacientes traumáticos, por ahí con politraumatismo, que no hay una lesión directa del encéfalo, pero pueden tener un deterioro cognitivo, ¿sí? Una es las lesiones hipóxicos isquémicas, por ejemplo, un paciente que tuvo una gran hemorragia por una rotura de vaso, por ejemplo, estuvo hipotenso mucho tiempo y después queda un deterioro cognitivo. Bueno, esa isquemia prolongada produce un edema difuso y una lesión irreversible del encéfalo, y vamos a ver de distintos signos de esta hipodensidad difusa, el abortamiento de surcos por el edema, una inversión de la densidad de sustancia gris y blanca, y este otro signo que es la fosa posterior es menos sensible y cerebro blanco en comparación con el cerebro. ¿Sí? Y otra, para tener en cuenta dentro del contexto traumático, no inmediatamente después del traumatismo, pero cuando se ve, por ejemplo, una fractura de fémur, que es un síndrome de embolia grasa, que puede afectar también al sistema nervioso central y producir graves lesiones. Y si se quiere, el aspecto es bastante parecido a una lesión axonal difusa, pero bueno, la evolución es totalmente distinta, un traumatismo craneal, este es un traumatismo de un hueso largo, y la distribución también va a ser distinta porque todas estas pequeñas lesiones que se ven, que se llaman como de cielo estrellado, se van a producir donde se quedan atascados, digamos, los fragmentos de grasa, o sea, van a ser bien distales y en las zonas que se llaman de división de aguas, donde cambia la circulación de una arteria, por ejemplo, de la cerebral anterior a cerebral media, donde van a quedar atascados estos fragmentos grasos y van a producir las lesiones. Fracturas, las que tienen interés sobre todo son las en sí mismas son las de base de cráneo, ya que, bueno, conocen que hay numerosos agujeros y fisuras por donde atraviesan arterias y nervios. Entonces, cuando buscamos con ventana ósea, vamos a tratar de ver cuál está comprometido. Así como cuando hay un desgarro de la dura asociado, sobre todo a nivel frontal, y puede llevar a fístulas de líquido cefalorraquídeo. Si acá, por ejemplo, una lesión de peñasco, que bueno, es todo un tema en sí mismo, que nos va a interesar sobre todo si hay compromiso de la cápsula óptica, porque bueno, puede llevar a trastornos del equilibrio o una sordera neurosensorial, pero a su vez también puede afectar la cadena osicular y producir luxaciones y producir, en otros casos, una sordera de transmisión. ¿Sí? Cuando se produce la fractura, como cualquier fractura sangrado, va a las cavidades del oído medio. Si hay desgarro de la membrana timpánica, sale el conducto auditivo externo y bueno, en la clínica queda la otorrina. Y bueno, espero que no haya sido demasiado y no se golpeen las cabezas después de esta charla así bastante rápida. Doctor, quería hacerte un comentario. Sí, por favor. Justo el día de ayer, en el club del Estáfilo que se hace un jueves por mes en el colegio con el doctor Abel Gómez,
nos presentó el caso, de un caso real de él, de una paciente con una mielitis transversa post vacuna por COVID, por Sí. SARS-CoV. Y bueno, mostró varias imágenes, porque viste que uno por ahí desde el desconocimiento, esta cuestión de que puede ser hiperintensa o hipointensa según en qué te está. ¿Puede ser así? ¿Es lo que Sí, explicaste hoy? Exacto, depende de cada secuencia, sí, sí. Exacto. Bueno, y ayer mostró varias imágenes y bueno, nos explicaba esto de las diferencias de dónde estaban las diferencias cuando uno mira una resonancia. Por supuesto que como médica generalista yo miro y leo y confirmo con el informe del médico que vio la resonancia, ¿no? Sí. Pero bueno, justo coincidencia que ayer hizo ese comentario el doctor. Sí, sí. Sí, son la patología desmielinizante asociada a vacunas es relativamente frecuente, pero lo mismo que así infecciones virales, pero Exacto. bueno, obviamente no va en detrimento del uso de las vacunas. Por supuesto, eso quedó claro, estaba el doctor Beltramino, así que es quedó mala claro suerte, digamos. que hay Sí, que sí. vacunarse y demás. Pero bueno, como él dijo, este fue un caso y se resolvió porque evolucionó muy bien. Pero no quiere decir que por supuesto va a pasar con todas las vacunas, al contrario. Son rarísimos. Acá, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y les dejo mi mail para cualquier No, consulta. no hay nada en el chat. ¿Vos ves algo, Darío? No, doctora, no tenemos nada. No tenemos nada. Bueno, El doctor también, bueno, los casos que usted me dio los vamos a subir, los subimos a la página. Sí, cómo no. No sé si hay tiempo como para... Sí, si usted quiere, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Bueno, vamos dos o tres. Bueno, haceme un segundito que los ayudo. Bueno, gracias. Bueno, este es un paciente de 73 años con un déficit motor agudo. Vemos que bastantes cambios involutivos, una dilatación de ventrículos laterales, de espacios subaracnoideo, y básicamente nos va a llamar a test una secuencia T2, acuérdense el líquido se ve blanco, y vamos a tener en localización frontoparietal derecha, un área hiperintensa, ¿sí? Que nos habla de edema, que vemos que afecta tanto la sustancia gris, ¿no?, como la sustancia blanca. Tiene una distribución bastante característica, afectando dos territorios vasculares, ¿sí? Esta corresponde al territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior y esta de la arteria cerebral media. ¿Sí? Por el aspecto vamos a sospechar, podemos sospechar que es un infarto, también es una patología así prevalente para la edad. Tenemos también un compromiso acá de la región insular temporal. Vamos a la secuencia de difusión. Como le decía, no es muy atractiva la imagen, pero muy sensible para detectar esta restricción en el movimiento molecular del agua que representa el edema citotóxico secundario al infarto. ¿Sí? Tenemos estos dos territorios comprometidos, también compromiso contralateral. Cuando hay más de una arteria afectada, hay que pensar en algo embólico o que esté comprometiendo la arteria carótida interna. Esto va a depender según la configuración anatómica del polígono del Willis.
Vamos a ver, bueno, T1 no es muy sensible. Si es una reconstrucción sagital, no es extraño que los pacientes, una adquisición sagital, no es extraño que los pacientes estén excitados y salgan con algún grado de artificio de movimiento, pero esta es la zona afectada donde es mucho menos que en una secuencia T2, pero se ve el borramiento de surcos por el edema que produce el infarto. Un pequeño resumen entonces de la patología isquémica. Las causas, bueno, trombosis, embolia, descenso de la presión de perfusión y sobre todo las DWI, como se denominamos la difusión, el edema citotóxico que se pone en evidencia de forma muy precoz, hipointensidad por el edema en T1, hiperintensidad en T2. Si hay transformación hemorrágica, lo vamos a ver en estas secuencias de T2 estrella. Algo de técnica de perfusión, ya sea por tomografía o por resonancia magnética, podemos, según estos parámetros que se llaman volumen sanguíneo, flujo sanguíneo y tiempo de tránsito medio, poder diferenciar cuál es el área infartada o core del infarto, y cuál es el tejido en riesgo y que puede ser salvado con una revascularización. Vamos a otro caso. Es un paciente de 70 años con hemiplegia izquierda, también un poco excitado y con movimiento, los mismos cambios atróficos, esta es una secuencia T2, donde tenemos esa hiperintensidad por la presencia de agua, que está localizada a nivel frontoparietal derecho, que afecta a la sustancia blanca y respeta a la sustancia gris, asociada a una imagen nodular que está a nivel córtico subcortical. ¿Sí? Vamos a tener otras lesiones probablemente vasculares, crónicas, ¿no? Un efecto de masa sobre el ventrículo lateral, y nos hace pensar en una lesión secundaria. Si hacemos una secuencia T1 con contraste para ver si hay, para valorar la integridad de la barrera hematocefálica, T1 con contraste, nos damos cuenta porque, bueno, hay un realce acá de la hipófisis, de las senos durales, de las estructuras musculares, y el nódulo que veíamos, redondeado, lo más probable que corresponda a una lesión metastásica, ¿sí? Rodeado de edema de tipo vasogénico. Metástasis cerebrales, también muy frecuentes. Según la edad, corresponde hasta el 50% de las lesiones tumorales. Y la ubicación típica es también en la unión de sustancia gris y sustancia blanca, donde se afinan las arterias lo suficiente como para que se impacten los émbolos neoplásicos. ¿Sí? Un concepto a tener en cuenta es que, bueno, por la barrera hematoencefálica no todos los quimioterápicos llegan hasta el cráneo, y
al tratar un tumor diseminado, puede ser como un reservorio de lesiones. Este es el aspecto típico. Algunas son espontáneamente hiperintensas en T1, sobre todo cuando hay un sangrado agregado, o la melanina, que es una sustancia paramagnética en el caso de los melanomas metastásicos. ¿Sí? Pueden ser sólidas, cuando crecen pueden tener componente necrótico, físico necrótico, sangrar, pueden ser quísticas también, es bastante variable, y los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son, bueno, los tumores primitivos del cerebro, abscesos, infartos más raramente, y cuando la lesión viene desde afuera del encéfalo, o sea, las lesiones extraxiales. Otro casito más. Una paciente de 36 años con trastorno de la marcha, que bueno, se va a hacer un control, ya conocía la patología, vemos una secuencia FLAIR. Este es un estudio volumétrico con mayor resolución, un equipo de alto campo. Vemos entonces es un T2 que el líquido cefalorraquídeo está oscuro y vemos muchas imágenes hiperintensas. Que es importante ver la distribución que tiene. ¿Sí? Algunas que son periventriculares, algunas que tienen una orientación radiada respecto a los ventrículos laterales. Hay una que tiene como un aspecto, si se quiere, más tumefactivo, redondeado. Hay unas que son subcorticales y otras juxtacorticales, o sea, inmediatamente por debajo de la corticalosa, de la cortical cerebral. Vamos uno con contraste. Bueno, un estudio con mucha definición anatómica. Se ven las estructuras, los ganglios de la base, y lo que vamos a buscar es esta lesión de un realce anular o semianular. Es una adquisición muy útil, el sagital en otro plano, donde vemos esta distribución radiada desde los ventrículos, un compromiso también del cuerpo calloso y pericalloso. Acá inferior del cuerpo calloso, una lesión bastante típica. Se hizo también un estudio de la columna cervical. Donde se ve una señal heterogénea. Esta es una secuencia STIR, es una variante de T2 con la grasa oscura, y se ven estas lesiones hiperintensas que corresponden a gliosis. ¿Sí? El diagnóstico, entonces, sobre todo en ese grupo etario, va a corresponder a una esclerosis múltiple. Un pequeño resumen para recordar la patología y el valor de las imágenes. Sí, patología desmielinizante, muy frecuente, un predominio femenino, pacientes jóvenes, aunque se puede dar en cualquier edad, de causa inmunomediada,
¿sí? Y la lesión básica es la placa de desmielinización perivenular. Y esta es lo más frecuente que tenga esta evolución de remisiones y recaídas, aunque a veces tenemos un síndrome clínico sin imágenes, un síndrome radiológico, y tenemos que sugerirle al neurólogo que haga los estudios complementarios para evaluar si puede llegar a ser una esclerosis múltiple. ¿Sí? Básicamente nos vamos a estudiar con la secuencia FLAIR y los estudios con contraste para ver si hay lesiones activas porque dañan la barrera hematoencefálica y nos van a realzar con el contraste. ¿Sí? Básicamente, estas son las localizaciones: callosa, pericallosa, sustancia blanca yuxtacortical, o sea, inmediatamente por debajo de la cortical, que es, muchas veces, a veces se nos plantea si estas lesiones de gliosis focales son vasculares o desmielinizadas. En la patología isquémica crónica, las lesiones yuxtacorticales recién afectan esta parte de la sustancia blanca de forma muy tardía. Fosa posterior, contactando los ventrículos laterales y la vía óptica también, ¿sí? La neuritis óptica unilateral. Entonces se llaman los criterios de imágenes de McDonald, ¿sí? Que son específicos, pero no tan sensibles, que son estos: una o más de lesiones en estas localizaciones, o cuando en controles evolutivos aparecen nuevas lesiones, o en un mismo estudio hay en 2 estadios. ¿Sí? Eso más o menos son sacados de la literatura, bastante característicos como los que vimos en esta paciente, y en este caso con un realce más tenue. Y bueno, si quieren vemos un último caso. Una paciente de 62 años con una crisis convulsiva, secuencia T2. Ahora no se ve nada normal y acá ya se ve una hiperintensidad que correspondería a edema. ¿Sí? Vamos subiendo, sigue el edema, hay una compresión acá del ventrículo lateral y claramente hay una afectación de la cortical cerebral. ¿Sí? Heterogéneo, partes con más edema, menos edema, y la cortical francamente engrosada. Le inyectamos contraste en todos los realces normales y acá se ve un leve realce. Siempre hay que comparar con la adquisición realizada antes del contraste y un cierto componente quístico. ¿Sí? Como les decía, una secuencia que aporta mucho es la difusión. En este caso vamos a mostrar el mapa ADC. Normalmente el tejido nervioso restringe mucho por la cantidad de membranas que tiene. ¿Sí? Si pero vamos a comparar con los valores normales. ¿Sí? Acá tenemos una parte de edema, donde está facilitada la difusión respecto al tejido normal, y otras zonas más oscuras que corresponderían a la restricción siempre y cuando no sean sangre. Y otras las áreas líquidas, donde las moléculas de agua difunden libremente. Pero es muy importante ver el compromiso de la cortical. Las metástasis, que es uno de los diagnósticos diferenciales, por una lesión expansiva, no va a afectar la cortical. ¿Sí? Como vimos, afecta sobre
a nivel subcortical. ¿Sí? Y este es el diagnóstico, es un glioma difuso. ¿Sí? Son tumores primarios del sistema nervioso central que tienen una distinta graduación de 2 a 4 según la agresividad. En general el pronóstico no es bueno porque no son extirpables, ¿sí? No son circunscriptos como para sacarlo en su totalidad. Trata de sacar lo más posible, se biopsia y se hace el tratamiento. Corresponde, bueno, astrocitomas, oligodendroglioma y el tumor más agresivo que es el glioblastoma. Y actualmente, desde el año 2016, es fundamental la biopsia y no se hace tanto el diagnóstico histológico, sino por marcadores moleculares que los que puse ahí abajo. Sí, los hallazgos de imágenes, bueno, el efecto de masa, son hipodensos en tomografía, hiperintensos en T2, pueden tener complicaciones hemorrágicas, sangrados, ¿sí? Y esto es lo que le decía, acá de esta forma es que se mide la difusión del agua, ¿sí? Son milímetros cuadrados por segundo en cantidades, en valores muy chicos, pero realmente es ponderable, y según la celularidad del tumor, por ejemplo, el glioblastoma, que es más agresivo y con mayor cantidad de células, la difusión va a estar más restringida respecto a los tumores de bajo grado. Espectroscopía, lo que dijimos antes, del pico de colina, el signo de agresividad, el descenso del N-acetilespartato. Y el otro estudio es la perfusión, el aumento del volumen sanguíneo indica presencia de neovascularización, también es un signo de agresividad. Los diagnósticos diferenciales, bueno, metástasis, en infarto en estado subagudo, porque también afecta a la cortical, puede ser, pero la evolución en todo caso va a ser distinta, y los estudios funcionales están totalmente distintos. Patología desmielinizante tipo tumefactiva puede llegar a tener un comportamiento parecido en un principio, y bueno, las cerebritis. Bueno, creo que vimos unos cuantos casos de patología típica, no sé si queda alguna pregunta. Tengo más, pero me parece que se va a hacer un poco más largo. No, preguntas no hay, Doc. Bueno, entonces creo que lo dejamos acá, si no hay inquietud o alguna patología en particular. Con cualquier duda, nosotros le pasamos su correo a los alumnos y bueno, eso será que lo canalizamos a usted. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, Doc, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes y bueno, buena noche ya y buen fin de semana. Y buen fin de. Nos Bueno, vemos. gracias, hasta luego, hasta la próxima. Chau, Darío. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.